Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos el grupo de investigación de videojuego de Game Studies. Somos un grupo que viene de la UNA, es la Universidad Nacional de las Artes. Ahora, si quieren, les contamos un poquito qué hacemos y hace cuánto estamos trabajando, pero para que sea más introductorio, yo había pensado contarles brevemente sobre los Game Studies antes de arrancar, porque puede ser algo que no todos conozcamos, ¿no? Eh, Hace más o menos 20 años, a finales de la década del 90 y comienzos del nuevo milenio, se estabiliza un campo de estudios que se llamó Game Studies por primera vez en la historia. Antes había estudios del juego, dedicados al juego, pero eran desde perspectivas ya definidas, ¿no? Psicología, antropología, sociología, etc. En ese momento aparece la necesidad de formular una pregunta más específica a un objeto académico que todavía era bastante nuevo, en la cultura no, pero sí en la academia, que era el videojuego. Entonces, bueno, a raíz de muchas discusiones, algunas intervenciones, publicaciones de libros, apariciones de revistas especializadas, se conforma algo que antes no existía, que es el campo de los Game Studies, que es un campo de estudios justamente porque no hay una perspectiva unificada, sino que son muchas perspectivas estudiando el videojuego en sus diferentes acepciones, dimensiones, vidas sociales. Digo, hay estudios más enfocados, por ejemplo, desde la narratología, que se preguntan por cómo es que pueden narrar o cómo narran los videojuegos. Hay, por ejemplo, estudios que están más situados en disciplinas más estabilizadas, de más tradición, como son, por ejemplo, la antropología, la sociología. Apareció en un momento un intento de disciplina propia, nueva, que fue la ludología, bueno, etc. Lo que importaba solamente es que hay un campo de estudios que empieza a armarse más o menos en torno al 2003-2005 y que eso se expande, crece mucho y hoy por hoy, eh, sobre todo en Europa, en los países nórdicos, en Europa más que nada en Italia y España, además de en Noruega, Dinamarca, Finlandia, en Estados Unidos, son países donde los Game Studies tienen una proyección académica muy grande. Nada, hay muchas becas, hay mucha financiación para investigación, muchos grupos, muchos investigadores, se publican libros regularmente. El MIT, por ejemplo, tiene una parte de su catálogo dedicado solamente a los Game Studies y sacan 5 o 6 libros por año. Entonces, bueno, esto como para que sea apenas un primer panorama, un pantallazo de lo que son los Game Studies. En la región, esto obviamente tarda mucho más en arrancar, en Latinoamérica y en particular en Argentina. Todavía está un poco despegando, y bueno, si uno surfea un poco por la web y eso se encuentra con investigadores, con trabajos, a veces con grupos de investigación, pero hay como cierta dispersión todavía, ¿no? Pero bueno, por lo menos está empezando a despegar. Hace 5 años era un poco más incierta la cosa. Este grupo de investigación, que somos nosotros, es un poco un emergente de ese movimiento, de esa expansión, y nosotros trabajamos en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA, quizás la conozcan, dentro del área de crítica de artes, eh, que tiene un instituto de investigación, y ahí estamos radicados nosotros, y estamos trabajando hace ya casi 3 años. A mediados de año se cumplirían 3 años. Y la presentación de hoy tiene un interés particular porque además de presentar nuevamente nuestros trabajos, lo que estamos haciendo es presentar prácticamente el cuaderno que escribimos entre todos. Es una compilación de artículos de grupo, más un invitado, que es de Córdoba, eh, que debería estar por publicarse la versión final ya mismo en estos días. No está la versión final por un problema de diseño, pero que está terminándose, supongo que entre hoy y mañana. Así que lo que yo voy a hacer es dejarles 2 links. Uno es un link para que los interesados que estén con el tema descarguen la versión casi final del cuaderno que preparamos, y el otro link es, por si hay alguien que quiera conseguir la versión final, si chequea en esa dirección web en estos días, seguramente va a aparecer ya el cuaderno número 6 del instituto, que es el nuestro. Así que bueno, les menciono para ir cerrando nada más esta intro que hoy presentamos entonces
ponencias que están relacionadas con los artículos publicados en el cuaderno. Para nosotros es muy importante poder presentar el cuaderno acá en la UP. Saben que la Universidad de Palermo tiene como, además de que, bueno, de que fomenta muchas líneas de investigación y demás, tiene una línea interna de los cuadernos de la UP dedicado a las Game Studies desde hace ya 3 años, en la cual somos coeditores con Luján Knowlton, que hoy expone, y la verdad es que estamos muy contentos porque también en estos días, no recuerdo ahora exactamente el día, una vergüenza esto, pero en un par de días presentamos a su vez los mejores trabajos de otros cuadernos de Game Studies de la UP. Así que bueno, en el caso de que interese lo que estamos haciendo hoy, pueden seguirnos en en el próximo panel, que ahora en 5 minutos les voy a pasar la información en el chat, porque me olvidé ahora, un desastre. Así que bueno, sin insistir más en la presentación, les recuerdo solamente que pueden descargar el cuaderno en su versión casi final, y ya los voy dejando con los ponentes. Agradecemos obviamente el espacio a la UP, como siempre, y si les parece empezamos ya con Luján Knowlton. Luján es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, maestranda en maestranda no, ya es magíster en Comunicación y Creación Cultural por la Fundación Walter Benjamin, productora cultural y curadora especializada en videojuegos experimentales artísticos, cofundadora de Gaia y de la productora cultural Objeto A, focalizada en arte y tecnología. Luján se dedica a la divulgación de los videojuegos experimentales y artísticos, promoviendo su inserción en el campo cultural y la participación femenina en la industria. Lu, cuando quieras. Muchas gracias, Diego. Y bueno, hola, ¿cómo están? Acoto en lo que habías dicho, Diego, este viernes es el otro panel que hacemos. Creo que es a las 2 de la tarde, pero no estoy segura. Ahí pueden chusmear que está el primer link. Bueno, muchas gracias por la intro. Sin dar más volteretas, paso a hacer la presentación para que lleguemos todos con los tiempos. A ver cómo funciona esto, ¿no? Porque yo comparto pantalla. A ver si esto va bien, porque siempre aparece algún nuevo desafío. ¿Me están viendo? ¿Están viendo la pantalla bien? Me estoy moviendo para todos lados. Sí, no sí. tienen audio. Ah, ¿sabes qué? No tienen audio. Perfecto, eso te iba a decir. Porque no voy a poder ver los diálogos. Estoy intentando buscar mi machete con las notas para no pasarme con el tiempo. Acá estamos, bien. Bueno, aproximaciones a una arqueología de las relaciones entre arte y videojuegos. Como decía Diego, hace poquito terminé la maestría, por favor no me robes ese éxito, que tardé mucho en presentar la tesis. Y la tesis justamente trata sobre explorar las mejores prácticas curatoriales para trabajar con videojuegos artísticos y experimentales, que es el campo en el que me muevo, dentro del circuito institucional artístico. Todas estas especificidades son necesarias de marcar porque, bueno, son las que vamos a ver ahora. No es lo mismo los videojuegos a los que estamos acostumbrados, a lo que está acostumbrado el público general, que esta otra categoría que aparece y que se suele denominar como game art o art games, y que justamente habla de esta fusión entre los campos del arte y los videojuegos. Y es ahí donde me muevo. Y esto es algo que empezó cada vez más a aparecer con fuerza en la última década dentro de los museos y las galerías. Sin embargo, no es algo nuevo. O sea, si bien aparece con fuerza en esta última década, ya viene desde antes. Y la pequeña presentación que quiero compartir ahora tiene que ver con eso. Es un extracto de un capítulo de la tesis que habla de esta historia, de este pasado que tienen los campos de arte y de videojuegos, y que nos conducen obviamente a nuestro presente y sientan las bases para lo que sigue. Entonces, en este rastreo, o en esta intención de encontrar las raíces, lo que propongo es que en la década del 80 es cuando empiezan a darse estos primeros diálogos, y que tiene que ver con una cuestión lógica que se da con la llegada de las computadoras, con la llegada de los arcades, de las primeras consolas al hogar, y no va a ser en la mano de los desarrolladores, sino que va a ser en la mano de artistas, de programadores y de los propios jugadores, que empiezan a experimentar, a jugar justamente con otros modos de entender al videojuego, y a ver qué otras cosas pueden suceder, pueden crearse a partir de estas piezas. Y ahí empiezan a aparecer una serie de categorías que siguen vigente, que cambia
cambia la estética, cambia la propuesta, pero sigue vigente ese espíritu y esa segmentación que tiene que ver con la demo scene, que es todo ese juego que hace de virtuosismo y de dominio de la técnica con todo lo que es el despliegue audiovisual, esas creaciones de las nuevas entradas que empiezan a manejarse internamente. Machinima, que son videos que se generan las pequeñas películas a partir del juego, del registro de juegos, con los mods, que son las intervenciones, alteraciones y las creaciones de nuevos espacios y propuestas dentro de juegos. El ROM hack, que es la alteración de la materialidad misma que está en ese momento de los cartuchos, que obviamente hoy ya desaparece, pero sigue existiendo esta categoría, solo que ahora transita por otros espacios. Bueno, y la fotografía in-game, que es la captura de estas escenas y estos recorridos dentro de los juegos. Así es como empieza, con estos primeros nuevas creaciones que tienen mucho de artístico, que son, porque está esa búsqueda, porque nacen principalmente con esa orientación. Sin embargo, no son los videojuegos artísticos en sí mismos, no es el videojuego experimental, sino que son piezas que nacen después a partir del juego. Por eso aparecen como las formas macro de agruparlo, de las cuales rescato 3 nombres que tienen que ver con el counter gaming, el game art, o bueno, la antesala de los videojuegos, como le digo. El counter gaming es algo que propone Alexander Galloway, que habla de esta cuestión de un contrajuego, ¿no? de anular justamente al juego mismo, o de subvertir las características propias para crear algo nuevo, donde no es el juego lo que estamos poniendo en escena ni valorando, sino que es esta otra pieza que aparece. Y el game art es esa aproximación donde es el arte a partir del juego. Esto lo propone Matteo Vitanti, es la que queda más popularizada, a la cual también adhiero. Y lo peculiar, porque bueno, al fin de cuentas son etiquetas, es que también van a estar usando en realidad en España y en otros lugares para hablar en general de lo que es arte y videojuegos. Entonces, cosas como esta aparecen. O sea, todo esto empieza, les voy a traer un solo ejemplo para no irme por las ramas. Esto es un mod se me fue el Castle Wolfenstein, es el original, y lo que hacen es Castle Smurfstein, donde lo intervienen todo y modifican todos los personajes y son los pitufos, por eso el Smurfstein, y bueno, tiene toda otra connotación política y crítica que van a estar desarrollando, y son los jugadores mismos y los programadores que están probando y jugando con esto. Esto es en un principio, y ahora esto sigue sucediendo con otro tipo de estética, con otro tipo de juegos y otras búsquedas. Yo acá les quería traer un video, no pude, les traigo una captura de pantalla. Esta es San Andreas Deer Camp. Se junta todo, porque esta fue un video machinima, pero una transmisión vivo en streaming, una intervención que se transmitió en redes, donde un artista decidió elegir a uno de estos ciervos que estaba habitando el GTA V San Andreas, y le da vida propia y registra todo lo que va a hacer durante 48 horas y lo va transmitiendo en vivo, y la gente lo va siguiendo fascinada como si fuera un suceso real. Entonces, es una suerte de performance virtual artística a partir de un juego, en un universo propio creado por este artista. Nada, es un exitazo en el público. Esto ya tiene como 5 años, si no me equivoco, pero lo sigo trayendo porque habla de cómo en cierta forma se cruzan y se mezclan todas esas categorías que vimos al principio en una nueva apuesta. Pero esto es al principio, ¿no? Estos son obras que surgen a partir de juegos. ¿Qué pasa cuando, a medida que avanza el tiempo, no son solo obras que surgen a partir de juegos, sino que son juegos mismos, que son pensados con esta finalidad artística o experimental? Y acá lo traigo a John Sharp, que plantea una clasificación en 3 instancias y nos habla de este game art, y también habla de artist games, que son juegos desarrollados con esta intención artística por artistas, entonces tienen su búsqueda particular, ¿no? Y lo que sería los art games, que son juegos desarrollados por desarrolladores de videojuegos que se corren de este circuito y de esta propuesta mainstream que buscan explorar nuevas narrativas, trabajar con otras estéticas, trabajar con otra materialidad, con otros conceptos, con otros personajes. Entonces, en cierta forma es paralelo a lo que pasa en toda la historia del arte, y lo podemos ver fácilmente, si se quiere, con otras industrias creativas como es el cine, donde, como siempre digo, está Hollywood y después aparecen estos otros festivales como Cannes, como el Oso de Berlín, como ya se me fue, la Palma, no me acuerdo, que trabajan con este cine indie, con estas otras búsquedas. Y lo mismo pasa en los videojuegos. Y dentro de ese segmento empiezan a aparecer un montón de subcategorías. En el artículo yo propongo explorar en 4 grandes
campos, si se quiere, que hablan de cómo se replantean a sí mismos su función de videojuegos, su intención y sus objetivos, y aparecen juegos que no son juegos, donde se anula totalmente la jugabilidad y donde están ahí al borde de ser denominados juguetes, que se puede confundir con lo que es NetArt o con una experiencia interactiva lúdica, y por qué no pueden entonces entrar dentro de este paraguas, con los conocidos serious games, que son estos juegos críticos o activistas de conciencia social que están relacionados o bien con hechos que están sucediendo actualmente en la sociedad y son una suerte de registro, o bien lo que están buscando es funcionar como una nueva forma de activismo digital. Y acá ha sido realmente notorio el crecimiento que ha tenido todo este campo en los últimos 2 años, diría, y donde ha tenido también mucha fuerza, mucha presencia el feminismo. Playable Media, que es justamente lo que se desprende del nombre, es estos medios jugables, no estamos trabajando todo el tiempo con redefinir y entender esta cuestión de la ludicidad y de la interactividad, por ahí es por donde transcurriría principalmente la búsqueda, y los juegos instalados, donde ya escapan a la pantalla y salen, rompen esa primer parte de la palabra de videojuegos, que es lo que las definía en un primer momento, entonces son juegos que no buscan el entretenimiento necesariamente, pero muchas veces está ahí, o que buscan explorarlo desde otros lugares. Son juegos que salieron, que eligieron buscar otros formatos y otros materiales a los que estamos acostumbrados. Y son casos como, por ejemplo, el pionero que ha sido, ya sé que ya estoy en contratiempo, que es Pain Station, que es un desarrollo de artistas y que retoma el Pong y trabaja justamente infligiendo dolor con 3 tipos de castigo a quien pierde. Entonces es un desafío a ver quién aguanta más, quién se la banca más, y también a tomar conciencia del cuerpo, de cómo ponemos el cuerpo en cada momento en que estamos jugando. En esta línea me encantaría dejarlos para que se queden dando vueltas con la web de Shake That Button, que justamente presenta constantemente y actualiza todos los desarrollos que está viendo en la línea de controles alternativos y de Playable Media, y de todas estas instalaciones que se están cruzando en estos espacios. Y como último que meto, que esto no está en el cuaderno, pero en este sentido es que nace Gaia como complemento que es la exhibición que coordina hace 10 años, y tiene que ver con agrupar a todos quienes estamos trabajando en la curaduría, en la producción, en la gestión de comunidades, que trabajan en torno a entender a los videojuegos justamente como espacios de experimentación, espacios artísticos, objetos culturales. Los invito a leer el cuaderno, si quieren a buscar la tesis, ya que sigamos hablando después. Muchísimas gracias, 10 minutos, mi tiempo. Buenísimo, Lu. Gracias. Si querés, podés dejar el link de Shake That Button en el chat, si tenés ganas. Bueno, no les dije 2 cositas. Una es que las ponencias van a ser breves para justamente llegar un poco cómodos al momento final de preguntas y respuestas, que es una cosa a la que siempre nos pasa a todos, no a nosotros, sino en general, que es que hay poco tiempo para intercambio al final y nos gustaría que ese tiempo esté. Así que estamos intentando manejarnos con ponencias de más o menos 10 minutos para que al final puedan hacer preguntas y eventualmente conversemos. Así que bueno, y tenemos un integrante que está con problemas de internet, que es Pablo Cuarta. Todavía no, bueno, no lo pudo resolver, pues no depende de él, le cortaron internet básicamente. Así que bueno, seguimos ahora con Julián Kopp. Julián es licenciado en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Antropología en el CBC UBA y becario doctoral del CONICET bajo la dirección de la doctora Carolina Dweck. Sus trabajos de investigación se centran en las prácticas, apropiaciones y formas de subjetividades de jugadores de videojuegos. Su actual proyecto doctoral, también en FSOC, se enfoca en la práctica competitiva de videojuegos, en los eSports, con el objetivo de describir las prácticas y subjetividades de los jugadores profesionales de videojuegos a través de relevar las trayectorias biográficas de los jugadores en relación con las apropiaciones de tecnologías. Julián. Todo eso. Todo eso. Buenas, ¿cómo les va a todos? Espérenme que hago esto de compartir pantalla. ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve bien?
Perfecto. Perfecto. Voy a correr esto un segundito. Bueno, como ya dijeron Diego y Luján, esto está basado en el artículo que presentamos en el cuaderno, o que presenté en el cuaderno, que se llama De los fichines a los estadios y el streaming, indagaciones sobre la exhibición y espectacularización de la práctica de videojuegos. Y como decía Diego recién, mi tesis doctoral y mi trabajo actual de investigación tiene que ver con la práctica competitiva de videojuegos, que es lo que hoy por hoy se denomina deportes electrónicos, y que constituye, en estos últimos años, se convirtió en una industria enorme, paralela a todas las otras industrias que están vinculadas a los videojuegos. Y tiene un punto de contacto con esto que está desarrollando Luján, en la medida en que justamente es una frontera entre los videojuegos y otra cosa. Frontera, pensémoslo también como contacto, no solamente como límite, en el caso de Luján con el arte, y en mi caso con la idea de deporte. Entonces vamos a ver que, y la idea también de este trabajo y de mi trabajo en general, es ver cómo es este proceso de deportivización de una práctica lúdica, de una cuestión de ocio, o específicamente de los videojuegos. En este trabajo en particular yo me centré sobre la idea más de exhibición y espectacularización. Es, básicamente, pensar a los videojuegos como una forma de performance, la competencia en videojuegos como una forma de performance. Y esto es algo que a mí me resulta muy interesante, que es que cuando pensamos en la competencia en videojuegos siempre tiene como un reverso, una contracara, que es el hecho de que haya otra gente viéndolo. Entonces, hay una puesta en escena de alguien jugando, que por lo general tiene un público, y se arma esta escena entre el juego en sí, el jugador y una audiencia. En tanto está esta relación entre alguien haciendo algo y una audiencia, es que yo planteo que esto puede ser entendido como una forma de performance, ¿sí? Entonces, lo que el trabajo se propone, y lo que me propuse hacer en este caso, es rastrear históricamente cómo fueron estas formas de jugar frente a otros, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque es una pregunta bastante actual, y que también, bueno, en cuarentena no surgió tanto, pero antes sí estaba, que es la idea de por qué uno vería a otro jugar en lugar de jugar. ¿Sí? ¿Por qué verías a alguien jugar en lugar de vos jugar ese juego? Bueno, vamos a ver que a pesar de que es visto como una novedad en función del crecimiento que tuvo el streaming en los últimos años, es algo que se viene dándose ya mucho tiempo, no es algo nuevo. Entonces, para ello yo planteo 3 momentos o 3 formas distintas de performance. Esto me estoy basando en T.L. Taylor, que es un autor estadounidense, que tiene bastantes trabajos, tiene un trabajo sobre deportes electrónicos, y tiene su último libro que está sobre específicamente streaming y Twitch, que se los recomiendo, es muy bueno. Todos sus trabajos son muy buenos. Ella plantea 3 momentos, que lo que va a decir es que justamente estos 3 momentos son como olas de desarrollo no solamente de la espectacularización en videojuegos, sino también del desarrollo de los deportes electrónicos, porque no pueden pensarse uno sin el otro. Entonces, el primer momento, estos son momentos tomados de alguna manera, no tienen que tomarlos de manera tajante o taxativa, no es que una cosa termina cuando arranca la otra, sino que por lo general tienden como a solaparse un par de años y va desapareciendo una forma, pero sirve a los fines de categorizar. Entonces, los 80 a los 90, los arcades, o como se conoce acá en Argentina, los fichines. Principios del 2000, el auge de los cibers, que es algo que en nuestro país se vivió mucho, pero que no es un fenómeno único de nuestro país. Hubo cibers en muchísimas partes del mundo y con características bastante parecidas a cómo se dio acá. Y a partir del 2010, más o menos, el auge de los eSports y el streaming. Principalmente con el surgimiento en el 2011 de la plataforma Twitch. Entonces, ¿qué implica pensar el juego como performance? Yendo a un teórico clásico de la performance, que es Schechner, él define la performance como mostrarse haciendo. Siempre que se realiza una acción frente a un público, se puede pensar en una forma de performance. Schechner dice, bueno, el juego, el ritual, el teatro, todas ellas son formas distintas de performance. Y en una línea parecida, González Requena habla de espectáculo, ¿sí? En tanto hay una acción y hay una audiencia, hay un espectáculo. Me gusta más, me quedé con la idea de performance porque vamos a ver que permite pensar en más capas, y a la vez nos permite pensar esto de una manera capaz como un proceso de transformación. Igual pueden pensar en términos de espectáculo también, y no habría demasiada diferencia.
Y esto también se toca con lo que dice Sicard, que es uno de estos teóricos de los Game Studies que mencionaba Diego al principio, que él habla de la estética del juego y la necesidad de pensar en lo bello de ciertas prácticas y actos de juego, que está enraizada básicamente en el hecho de ser y de jugar, ¿sí? De ver a otro jugar también. Esto también se pisa cuando hay un teórico del deporte que habla de la belleza atlética, bueno, de reconocer en un movimiento, en una acción de un deporte algo bello, bueno, esto también está en los videojuegos, o se puede pensar en los videojuegos. Entonces, a partir de pensar a esta idea del jugar frente a otros como una performance, podemos pensar a los jugadores como performadores. Esto es un neologismo que inventé yo como unión entre jugador y performer. Entonces ahí surge la idea de performador. Pero también porque se da en esta relación entre tres aspectos de jugador, juego y audiencia, dos performances que se pueden pensar. Por un lado, esta que capaz aparece más claro, que es la de alguien jugando con un conjunto de gente viéndolo. Pero a la vez se puede pensar al jugador y al videojuego como una performance, en tanto el jugador está asistiendo a eso que está haciendo. Es como cuando uno piensa en ver una película o ver una obra de teatro, uno está asistiendo a esa performance. Entonces, el jugador es a la vez parte y a la vez está como metido dentro, ¿no? Es como está dentro y a la vez está sirviendo para que otros lo vean. Y así en estos tres momentos es que vamos a ir viendo que siempre hubo alguna forma de exhibición. Capaz, y también las competencias fueron cambiando. ¿Sí? Las competencias en los fichines, que acá fueron menos conocidas, pero que en algunos casos hasta fueron ya televisadas, como en el caso de Nivel X, que hacía el concurso de Daytona y que lo pasaban por la tele, que tenían premios, etc. Ya es una forma tanto de competencia como de exhibición. Pero desde un punto de vista más básico, acá vemos una escena, es una foto en blanco y negro de un arcade de los 80 en California, un nene jugando y un conjunto de gente viéndolo atrás jugar. Esto tiene una limitación enorme que vamos a ir viendo que a medida en que van pasando los momentos, lo que va cambiando es sobre todo la escala de exhibición. Cuánta gente puede ver, cuánta gente asiste a esto como espectáculo. Pero esto es una publicidad de unos fichines que yo no llegué a verlos, pero que se ve que en Estados Unidos existieron, que tenían dos monitores, uno para que la persona juegue y uno arriba sobre la máquina para que las personas puedan ver a otra persona jugar. Esto, y dice, podés disfrutar el juego aún si no sos un jugador. Esto ya evidencia que el hecho de mostrarse y de que otras personas lo vean, era ya, aún en este momento, algo que estaba, ¿sí? Que la gente disfrutaba hacer. Que está pensando en términos de disfrutar. Entonces, cuando hablamos de los arcades, hablamos de un contexto de centralidad muy local. Pensemos que también en Buenos Aires había muy pocos lugares de arcades. Creo que tiene que ver con una cuestión de que se asociaba a los juegos de azar, por ende no estaban en la ciudad, sino que también era una cuestión de ir a la costa y en las vacaciones disfrutar de los fichines. Había comunidades alrededor de los distintos juegos, cada uno con su propio grupo de jugadores que ya se reconocían en términos de habilidad o cómo jugaban, que a la vez, dependiendo del juego, y esto es algo que se da en todos los videojuegos en adelante, dependiendo del juego uno tiene que capaz conocer más del juego para poder entender qué es lo que está pasando. Esto es claro en el ejemplo, no sé, del LOL, que si no conoces de qué va el LOL, ver un partido de LOL resulta prácticamente chino, ¿no? Uno no puede reconocer dónde está la habilidad de los jugadores, qué es lo que están decidiendo, más o menos segundo a segundo, a los fines de poder entender quién juega bien, quién hizo una buena jugada, etc. Y bueno, esto mismo, esta comunidad de jugadores es la que a la vez muchas veces está viendo a otros jugar, que dependiendo de si son jugadores casuales que están solamente pasando o son otros jugadores que uno reconoce con un cierto nivel, va cambiando la situación o la forma en la cual se da esa performance. Segundo momento, los cibers, podemos ver, esto es una escena creo, de un torneo brasilero en el que están jugando Counter-Strike, creo que es 1.6, y hay una serie de gente viendo, probablemente también esperando para jugar. Acá lo que cambió con los cibers, más allá de que aumentó un poco la escala del juego y de exhibición, a pesar de que es algo que los dueños de los cibers trataban de disputar bastante, lo que permitió es la competencia entre equipos. Sí que capaz en los arcades no se daban, en los cibers sí pasaron a ser juegos capaz de 5 contra 5, de 3 contra 3. Y lo que aparece también en los cibers, que ya aparecen en etnografías de esa época, es la idea de gente que no solamente juega, sino que está viendo a otros jugar. Aparecen las deadcams, esta idea de que cuando uno muere
se pone en el punto de vista de otro jugador, o sea que lo vuelve a uno de alguna manera como audiencia del juego automáticamente. Está esa idea de no solamente de jugar, sino de ver a otros, aún dentro de las mismas dinámicas del juego. Juli, Lo que perdón, te aparece quedan 2 conocido, minutos. dale, le meto. Tercer momento, esto es el Worlds, lo que sería como una especie de la final de LOL, torneo mundial de LOL de hace 2 años, en realidad 3, 2018, en China. Y con esto aparece de la mano del streaming, ¿sí? No se pueden pensar estas competencias grandes, competencias de videojuegos, sino a partir también del streaming, que no solamente los transmite en vivo, sino que a la vez va generando una audiencia cada vez mayor a partir de ver a otros jugar, que son básicamente después los que consumen los eventos de deportes electrónicos. Aparece una fuerte monetarización tanto del streaming, hay gente que es streamer y se dedica a vivir del streaming, y hay gente que se dedica a competir profesionalmente en videojuegos. Se calcula la audiencia, las cifras están en internet, pero más o menos 380 millones de personas como audiencia global de deportes electrónicos. Habla de muchísima gente y de mucho interés en esta como actividad. ¿Por qué? Bueno, Taylor menciona más o menos 6 motivos a partir de pensar en la aspiración, de por qué alguien vería streaming: para convertirse en un mejor jugador, para aprender nuevas estrategias, si es por seguir a un streamer en particular, porque tiene un sentimiento de comunidad con otra gente que a la vez está viendo ese mismo streamer, de fondo, tenerlo como ruido ambiente, o como entretenimiento solamente porque resulta divertido, porque es chistoso, que también aparece en el último tiempo con el streaming de gente que se dedica no a jugar, sino capaz solamente a charlar. Entonces, lo que vemos es que los deportes electrónicos, la competencia en videojuegos, se volvió no solamente una industria, un espectáculo y un deporte. ¿Sí? Esto es lo que mencionaba al principio del proceso de deportivización. Y así se pueden pensar las nuevas competencias, las nuevas performances en videojuegos como similares a los megaeventos deportivos como el Mundial, las Olimpiadas. Porque pensar un megaevento lo que habla es de múltiples performances entrelazadas, las ceremonias de apertura, o el recital antes de los partidos, las entrevistas previas a los jugadores, la entrega de premios, etc. Entonces, lo que aparece en este último punto es otro cambio en la forma de pensar, o un cambio en la forma de performance que va unido a eso de mostrarse, que es la idea de performance como rendimiento. Cuando uno habla de una alta performance, está hablando de esto, de tener en cuenta no solamente estadísticas, tratar de mejorar constantemente. Eso aparece tanto en los streamers como en los deportistas profesionales o los jugadores profesionales de videojuegos. Y entonces, a mí lo que me parecía interesante como conclusión es traer esta idea de que la espectacularización no es algo nuevo, no es algo que se dio por un cambio en las cuestiones tecnológicas, sino que es algo que viene desde los principios de los videojuegos. ¿Sí? Hay un hilo conductor, una continuidad. Entonces, esto me resulta interesante pensar, como dice T.L. Taylor, mirar supone un propio conjunto de placeres y de formas de experiencia afectiva, pueden ser en sí mismo una forma de involucramiento lúdico. O sea, estar viendo a otro jugar es de alguna manera estar dentro de la experiencia del juego. Y es posible hablar de un proceso de deportivización en tanto vemos cómo no solamente amplió la escala, amplió la forma de espectacularización y se ven puntos en común con otros deportes a partir de estos mega eventos en los cuales la performance se convirtió hoy por hoy. Les agradezco mucho, ahí tienen mi email y mi Twitter si tienen alguna duda después de ello. Buenísimo, Juli, gracias. Si querés, podés poner tus datos en el chat, por si es más cómodo. Bueno, les paso un breve aviso parroquial, que es que finalmente esta mesa que les comentaba, donde vamos a presentar artículos del primer y del segundo cuaderno de Game Studies publicados con la UP, vamos a estar presentando junto con Luján esta mesa el viernes a las 14, por si están entusiasmados con lo que están escuchando y les interesa seguir el tema, bueno, ahí tienen otra mesa sobre el tema. Sobre Game Studies. Bueno, ahora entonces seguimos con Leandro Godón. Leandro es informático de profesión, licenciado en Crítica de Artes por la Universidad de las Artes y además cursó estudios de posgrado en Arte y Tecnología en la UNTREF. Participó en desarrollos de juegos mobile y en proyectos de Alternate Reality y Virtual Reality. También colaboró como crítico de cine en la edición en línea de la revista Film. Leandro. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, sí, efectivamente, tal como me
Diego, nos conocimos ahí en la UNA, yo he hecho un trabajo sobre Art Games, y desde ahí compartimos objeto de estudio, pero en los últimos años me interesé más particularmente por la realidad virtual, ¿no? Un medio muy nuevo, y el artículo en particular que se publica en el cuaderno tiene que ver con una exploración de la relación entre la realidad virtual y el cuerpo del jugador. Y surgió a partir de un momento específico dentro de un juego que se llama Accounting, que les voy a compartir algunas escenas. Este es un juego del 2016, hecho por uno de los creadores de Rick y Morty y uno de los creadores de Stanley Parable. Juego muy recomendable, muy gracioso. En este momento en particular del juego, el personaje del jugador está en un juicio porque mató al rey de la realidad virtual. Entonces el juez lo condena a muerte y se tiene que morir por la guillotina. Entonces el jugador se da vuelta y ve que efectivamente entra un personaje con una guillotina a la corte, se acerca al jugador, y efectivamente el juego le avisa al jugador que no va a continuar hasta que no ponga la cabeza dentro de la guillotina y sea ejecutado. Y al ser un juego de realidad virtual, el sistema tiene conocimiento de la posición espacial de la cabeza y de las manos del jugador. O sea que efectivamente el jugador tiene que agacharse y meter la cabeza en ese agujero. Una vez que lo hace, en cuanto pasa la cabeza, escucha el sonido de la cuchilla que cae y funde a negro el juego, ¿no? Y entonces me pareció un momento como muy impactante, es muy difícil de describir sin jugarlo efectivamente, pero me pareció interesante como un punto de partida para analizar qué se estaba jugando en ese momento particular. Porque si lo pensamos, no es la primera vez que el personaje del jugador es ejecutado en primera persona en un juego. Un ejemplo muy conocido es Skyrim, donde en la introducción el jugador está a punto de perder la cabeza ante el hacha del verdugo. Otro ejemplo es Call of Duty 4, por ejemplo, donde hay toda una secuencia que termina en la ejecución del jugador. Pero me parece que son intrínsecamente diferentes estas experiencias, ¿no? Con la de Account. Entonces me interesa explorar un poco cuál es la especificidad de ese momento de la realidad virtual. Y me parece que hay una característica que es muy obvia, que es imposible soslayar, que es justamente que el jugador tiene que hacer el gesto con el cuerpo, tiene que agacharse. En Skyrim, en Call of Duty, uno simplemente aprieta un botón. Pero en este juego, esta es una escena de un video de una jugadora jugando exactamente este momento de accounting, ¿no? Y esta es la posición que hay que tener, hay que literalmente agachar la cabeza para que caiga la guillotina. Entonces, me parecía un buen punto de partida. Espera un segundo, voy a dejar de compartir, ¿no? Bien, entonces, a partir de ahí, la pregunta es, bueno, ¿cómo se carga de sentido ese movimiento del jugador, ese gesto del jugador? ¿No? Desde un punto de vista de la semiótica, es como la línea teórica que más se trabaja en la UNA y que me parece que es bastante útil para poder abordar este problema. Porque el interés de la semiótica es analizar cómo un discurso genera sentido. Un discurso puede ser cualquier cosa, un texto escrito, una película, un noticiero, o en nuestro caso, un videojuego. Y también me da la sensación de que a veces, dentro del campo de los Game Studies, esta idea de participación del jugador se deja un poco de lado, ¿no? Un ejemplo puede ser Persuasive Games, un libro de Jan Bogost, que se propone, digamos, enumerar las formas en las que el videojuego puede crear un sentido. Y ahí lo que nos propone es como el juego es como un conjunto de reglas, de mecánicas, y lo que hace el jugador, el juego, es ir adentrándose en ese sistema e ir comprendiéndolo, ¿no? E ir derivando como un sentido de las reglas. Y eso funciona bárbaro para algunos tipos de juegos, pero para otros no. Me parece que en este caso, claramente acá no hay un sistema de reglas de lo que sucede. Hay un sentido muy fuerte en el hecho de tener que agacharse y escuchar que una cuchilla cae para cortarnos la cabeza, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que explorar acá es la relación con la actuación. El jugador
efectivamente lo que está haciendo es actuar una escena en ese momento, ¿no? Hay una performance de nuestro cuerpo dentro de la escena virtual. Y el sentido se crea a partir de ese gesto, de ese movimiento. Esto obviamente tiene mucho que ver con lo que habló Julián recién. En ese momento el jugador es un performador. La diferencia está en que los casos de los que hablaba Julián es una escena social con otras personas, y acá en realidad la instancia que está la audiencia que está habilitando esa instancia de performance es el juego mismo, porque el juego mismo tiene la capacidad de reaccionar al gesto del jugador de echar la cabeza hacia adelante. Ahora bien, si bien en la realidad virtual esta importancia del cuerpo es como muy evidente, no es algo exclusivo de este medio, sino que es algo que podemos rastrear en los videojuegos desde el comienzo, porque el concepto de performance es intrínseco al concepto de videojuego. Siempre hay una interacción entre el cuerpo del jugador y el mundo virtual, diegético. Entonces, para que exista el videojuego, tiene que haber una interfaz que negocie ese intercambio entre el cuerpo y el videojuego. La interfaz puede ser brutalmente simple, puede ser un solo botón, pero también se puede complejizar. Y si vamos a los últimos 15 años, hay como toda una explosión de interfaces que van abarcando cada vez más aspectos del cuerpo del jugador. Por casos obvios, digamos, la Wii, después seguidas de Kinect o de PC Move, digamos, permitían cada vez más realizar gestos libres, digamos, no regulados para controlar el videojuego, pero no necesariamente tiene que ser, no necesariamente viene de las grandes empresas la innovación. Si uno va, por ejemplo, al caso de los controles alternativos al Control GDC, que mencionó Luján recién, y con los que trabaja Laura, por ejemplo, ahí hay toda una comunidad muy amateur y muy creativa, donde siempre se están generando nuevas formas de interfaces entre el cuerpo y el videojuego. Entonces me parece que la realidad virtual lo que es como un punto de exacerbación de esta evolución de la interfaz que envuelve el cuerpo, ¿no? Una exacerbación porque efectivamente en la realidad virtual todo el espacio virtual del juego se construye literalmente alrededor del cuerpo físico del jugador. Entonces, a mí en particular me parece que la semiótica nos da una herramienta para analizar el funcionamiento de estas interfaces, ¿no? Dentro del contexto de los Game Studies. En particular, me interesa el trabajo de la investigadora italiana Agata Mengeli, que tiene un concepto que es el de la doble enunciación. Es un concepto obviamente complicado, pero voy a tratar de resumirlo mucho, que sería así. Hay dos formas distintas, paralelas, en las que el jugador está representado dentro del videojuego, ¿no? Dentro del discurso del videojuego. Una de esas formas, y que es la que comúnmente más se ve al momento de analizar un videojuego, es la del avatar, ¿no? El avatar sería la representación del jugador dentro del mundo diegético, y el avatar puede ser cualquier cosa, puede ser Mario o Sonic, puede ser un avatar construido a partir de la mirada, ¿no? Como serían los avatares de los first person shooters, puede ser una mano divina sin cuerpo, como en Civilization, los juegos de estrategia. Hay un montón de formas. Pero hay otra forma de enunciación a la vez, y que es la que estuvimos viendo recién, que es el lugar que la tecnología de la interfaz le da al cuerpo del jugador. Es decir, el conjunto de posibilidades que esa interfaz le da al cuerpo del jugador. Y acá me parece que depende de la tecnología del videojuego que estemos analizando, esa segunda enunciación se vuelve muy importante. Me parece que es el caso justamente de Accounting, donde esa segunda enunciación es la que realmente potencia el momento. Entonces, lo que podemos ver en distintos videojuegos es esa distancia entre las dos enunciaciones. La enunciación del avatar dentro del mundo virtual y la enunciación del cuerpo dentro de la interfaz que propone la tecnología en particular que está usando el jugador. Esa distancia puede ser más grande o más corta, ¿no? Entonces,
En el caso de un cutscene como en Skyrim, donde básicamente la única relación entre nuestro cuerpo y el cuerpo del avatar que va a ser descabezado por el verdugo es la de un botón del mouse para hacer avanzar el cutscene, bueno, la distancia es muy larga, hay mucha diferencia. Pero en el caso de accounting, donde tenemos que hacer nosotros el gesto, esa distancia se acorta muchísimo. Se vuelve casi transparente, ¿no? Casi que se superponen las dos enunciaciones. Y me parece que ahí hay algo que no es exclusivo de la realidad virtual, pero que la realidad virtual pone muy de relieve por su propia condición tecnológica, que es esta, la de no podemos ignorar la enunciación del cuerpo del jugador y no podemos ignorar el sentido que se crea a partir de la enunciación del cuerpo del jugador. Y me parece que es algo que es exclusivo un poco del medio de los videojuegos y es una especificidad que hay que tener en cuenta para el análisis. Y eso es todo, por mi parte. Buenísimo, Leandro, muchas gracias. Bueno, ¿se acuerdan que al comienzo mencionamos digo, para los que por ahí se sumen recién, que los Game Studies son un campo y no una perspectiva, justamente, de estudios? Bueno, están viendo un poco cómo es que funciona, ¿no?, en el espacio de este grupo. Ya, digo, tuvimos a Luján, que es curadora, a Julián, que es antropólogo, y a Leandro, que es semiólogo. Entonces, ahí están viendo cómo un mismo objeto, o por lo menos una zona de un mismo objeto, que es el videojuego, es abordado y aproximado desde marcos teóricos y preguntas que son muy distintas, ¿no?, una de las otras. Bueno, ahora vamos a pasar con la última ponencia de hoy. Teníamos pensada una ponencia más, que era la de Pablo Cuarta, pero hasta ahora no se ha podido conectar por un problema de internet que tiene, así que seguramente no llegue, lamentablemente. Así que pasamos con la ponencia de Laura y después abrimos el espacio de preguntas, respuestas y conversación. Laura es, esperen, puntos suspensivos. Laura es artista visual y diseñadora de videojuegos, tiene formación en Bellas Artes, es diseñadora de imagen y sonido por FADU, UBA, y maestranda en la Maestría de Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Investiga en el campo del videojuego experimental, los controles alternativos y los nuevos medios en el arte. Lau. Hola, bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Y voy a hacer una breve presentación sobre mi artículo en el cuaderno de Games Studies de la UNA, que bueno, que ya está próximo a la publicación. Este artículo se llama Tecnopoesía para contemplar el cielo estrellado en busca del cielo perdido, el videojuego como laboratorio tecnoartístico para la experimentación con mecánicas, estéticas y narrativas. Este artículo reflexiona sobre la producción de Proyecto Astrolabio o Astrolab Project, una serie de videojuegos experimentales que funcionan como instalaciones artísticas, ya han sido varias veces presentados un poco de la mano de Walton en el Festival Game On del 2019 y también en la Bienal Košice. Y estas instalaciones artísticas que tienen que ver con el videojuego experimental o con los game arts, como hoy hablaban más temprano, bueno, tanto Diego como Luján. Se trata de una serie de videojuegos experimentales que enlazan la experimentación tecnológica con la contemplación del cielo, fundamentalmente. Y asimismo, este es un proyecto que aún está en work in progress, no está terminado, y que forma parte de mi tesis para la maestría en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Entonces podríamos decir que la serie Astrolab Project o Proyecto Astrolabio, por ahora ya voy concibiendo 3 obras, la tercera está aún en preproducción, surge a partir de la iniciativa de promover una experiencia de conexión con el cielo nocturno, haciendo visible lo maravilloso ficcional superpuesto a una visión científica, ¿no?, de la realidad, sobre la base de una inspiración en la visión de la bóveda celeste en la antigüedad,
la supervivencia de los motivos visuales antiguos grecolatinos en el Renacimiento, las propiedades mediales de la imagen, el arte tecnológico y la electrónica, la estructura del juego, aquellos componentes que recién mencionaba Leandro, ¿no? La narrativa, las mecánicas, ¿no? Que son las reglas de juego y los componentes, y las estéticas, y también los imaginarios transmedia. El propósito de mi artículo en el cuaderno de la UNA no fue tanto presentar entonces un trabajo de carácter teórico expositivo que funcione como un resumen de la tesis, sino más bien una selección de imágenes que dan cuenta de un proceso personal de creación artística, entrelazando mi pasión por la ilustración. Yo provengo del campo de la ilustración y de la animación, mi pasión por el desarrollo, el diseño y la producción de interfaces no convencionales, y también el desarrollo de videojuegos experimentales, pero a través de herramientas de desarrollo gamers, como por ejemplo Unity o Construct, y también el desarrollo de controles alternativos. Si después quieren averiguar más, está la página que mencionaron hace un ratito de Shake That Button. Es decir, los controles alternativos o los alt-cont tienen que ver con periféricos no tradicionales, es decir, que no son ni el mouse, ni el teclado, ni un joystick, para jugar videojuegos, ¿no? Y también hay lo que les quería contar, que en este artículo, bueno, en toda esta investigación que estoy llevando a cabo, hay 3 ejes principales que quizás no son muy fáciles de encontrar en los análisis de videojuegos convencionales, y que estas 3 aristas transitan transversalmente este proyecto, en el que, bueno, se cruzan la investigación y la experimentación tecnológica con distintos tipos de imagen. En primer lugar, la primera arista sería la inspiración en el aspecto instrumental de los controles que diseño, que están basados en el antiguo astrolabio. El antiguo astrolabio, no sé si lo conocen, acá pueden ver una foto a la izquierda de un ejemplar bueno, casi ya llegando a la Baja Edad Media, proveniente de Cairo, de Egipto, y se trató de un instrumento muy utilizado en la Edad Media, pero cuyo origen se remonta, bueno, a la antigüedad greco-latina más cercana, que servía para orientarse en el tiempo y en el espacio mediante la observación de los ángulos en los que se encuentran las estrellas en el cielo. Estos astrolabios, como pueden ver, eran objetos muy hermosos que entrelazaban la ciencia con el arte. En esta imagen que vemos, por ejemplo, se trata de un astrolabio, no es oro, sino que es latón, un metal muy, muy codiciado ya en esa época, porque tenía una apariencia cercana al oro, pero tenía una ductilidad muy útil para el manejo de todas estas pequeñas incisiones que ustedes están viendo ahora. Por ejemplo, pueden ver que todas esas terminaciones, esas florituras, esas plantas, esos peces, no solo están representando las constelaciones grecolatinas, que aún seguimos observando porque son las oficiales en nuestro cielo, es decir, las constelaciones que seguro conocen del zodíaco, y otras más como Orión, que no pertenece al cinturón del zodíaco, pero que son bien conocidas, y con las terminaciones de esas constelaciones, lo que estaban haciendo, las terminaciones de esas figuras, tenían utilidad, que era la de señalar la posición de las estrellas en el cielo. Y básicamente estos astrolabios eran como auténticas máquinas de calcular analógicas, que, como pueden ver, también acá más a la derecha hay un despiece. Constaban básicamente de varios círculos concéntricos, entonces, que contenían la información relativa a las posiciones de las estrellas, como les decía recién,
las puntas de todas estas, de estos relieves servían para señalar las estrellas. La representación del recorrido aparente del Sol durante el año, en el círculo que vemos en el medio, en el que pueden ver a Piscis, Acuario, más representativamente, que son quizás los más llamativos. También la representación de las horas del día en el borde del astrolabio, todo ese círculo graduado. Una mira para apuntar a las estrellas, que se hallaba del lado de atrás del astrolabio, y una regla o flecha, como yo le digo en mi propio astrolabio, que servía para conectar la info de estos círculos concéntricos, que algunos eran móviles, luego de seguir una serie de pasos y una serie de cálculos. Bueno, este dispositivo fue ampliamente utilizado por navegantes, astrónomos, científicos y astrólogos, como les decía, principalmente durante la Edad Media, tanto para localizar astros como para observar sus movimientos, determinar la hora a partir de la latitud, para medir distancias por triangulación y también, bueno, para elaborar horóscopos, claramente, entre otras funciones. La segunda arista que transita transversalmente todas mis investigaciones tiene que ver directamente con la consideración de las interfaces lúdicas como lugares de umbral que operan como contextos para potenciar fundamentalmente el afecto hacia la naturaleza. Esta es una característica en común con otros proyectos que yo vengo trabajando, que también tienen que ver con los controles alternativos, como por ejemplo Beyond the Garden o Flora Mirabilis. Y en este tipo de proyectos, bueno, y ahora particularmente en las obras de Proyecto Astrolabio, yo lo que trato de hacer es asimilar básicamente la esfera del pensamiento mágico, la inspiración en la agencia de la persona jugadora, ¿no?, que tiene que ver con esto que venía comentando Leandro hace un ratito, y las vivencias narrativas no lineales desde una posición que me permite conjugar las perspectivas teóricas, bueno, de Johann Huizinga, que fue el historiador que vivió en el siglo pasado, que se considera que renovó el interés de las ciencias humanísticas en el juego, el antropólogo James George Fraser, principalmente me baso en su libro, que es bastante conocido, La rama dorada, la investigadora Janet Murray, y el historiador alemán del arte, Aby Warburg. Y en función de todas estas articulaciones, yo es que concibo las experiencias lúdicas como instalaciones artísticas, en tanto sistemas de signos, ¿no?, conjuntos de signos, que promueven una experiencia de conexión intensa con la naturaleza, en la que el aparataje tecnológico es mediador en esta construcción, en este devenir de las instalaciones artísticas, que están conformadas generalmente por proyecciones de grandes dimensiones, en los que se muestra un gran paisaje de una representación de la naturaleza, y dispositivos electrónicos que sirven tanto para jugar como para controlar las visualizaciones. Y en tercer lugar, la última arista es la que sigue las consideraciones de Aby Warburg, que recién en el slide anterior mencioné, que Aby Warburg, por si no lo conocen, fue un historiador alemán que inspiró la creación de la disciplina de la iconología. Y siguiendo a Aby Warburg, lo que yo trato de hacer es detectar los orígenes de la forma en que represento las figuras de las constelaciones, pero siguiendo la inspiración en las figuras de las constelaciones que provienen de la antigüedad helenística, principalmente, y también rastreando maneras antiguas de representar el cosmos. Por lo tanto, y acá es fundamental la inspiración en Warburg, retomo una metodología para el estudio de las representaciones que se establecen mediante comparaciones entre imágenes que yo estimo que
expresan ciertas gestualidades ligadas a la comunión intensa con la naturaleza, que ya provienen de diferentes épocas y contextos, como pueden ver en la imagen de la izquierda, podemos ver el nacimiento de la Venus, una bailarina, obras de arte proveniente de la cultura pop, ¿no? Como Gary Weissman, también hay... Perdón, Lau, te quedan 2 minutos. Ah, buenísimo, sí, sí, ya estoy terminando. Y referencias a dibujos animados que para mí son muy inspiradores y que yo retomo en mi reconstrucción de las imágenes de las constelaciones, y también, por otro lado, representaciones del cosmos provenientes de distintos campos artísticos y disciplinas en los que se intervinculan, por ejemplo, la arquitectura, el dibujo y la cartografía. Y es así, mediante estas tres aristas, la reconfiguración del astrolabio, la consideración del juego como un umbral que nos permite acceder a una dimensión maravillosa, diferente de la cotidianidad, e indagando en la supervivencia de las imágenes antiguas en la actualidad, por supuesto, es que trato con Proyecto Astrolabio de generar instalaciones artísticas que intentan fundamentalmente potenciar una experiencia de comunión afectiva con el cielo, articulando ciencia, arte y emotividad. Muchísimas gracias a todos, y acá les dejo mis datos de contacto. Gracias, Laura. Si querés, lo que le decía igual que a Julián, podés dejar tus datos en el chat para que sea más fácil Dale. comunicarse. Bueno, recordamos que lamentablemente no contamos con la presentación de Pablo Cuarta. Pablo, que está con problemas de internet, iba a trabajar sobre el perfil de un artista y desarrollador argentino que es Santiago Franzani. Él hace una entrevista extensa en el cuaderno, así que bueno, pueden también buscar su trabajo ahí. Yo ahora lo que voy a hacer, antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, o de conversación si quieren, es dejarles acá nuevamente, en la ventana de chat, el link al cuaderno, a la versión casi final del cuaderno que acabamos de publicar, que estamos por publicar en estos días, dentro del espacio del Instituto de Investigación de Crítica de Artes de la UNA. Y también les dejamos el link para la página del instituto, donde van a poder descargar la versión final posta en unos días, entre hoy, mañana, etc. Así que bueno, eso por un lado. Les agradezco a todos los ponentes, los y las ponentes, y abrimos ahora, si les parece, un espacio de preguntas. Así que creo que ahora Micaela nos puede informar mejor, pero creo que esto, perdón, Micaela, dije Camila, perdón Camila. Pero quizás creo que el sistema funciona con las preguntas a través del chat, si no me equivoco. Diego, Así que, sí, ahí te perdón. escucho. Por el momento no hay ninguna consulta, pero si querés dar puntapié con algún tema de los que se hayan hablado y comenzar a debatir, me parece que es buen punto. Dale. Juli, ¿estás por ahí? Ahí estoy. Che, ¿cómo venís viendo la relación de, por un lado, los eSports y la forma en la que, por ahí es una cosa que no estás mirando, y por ahí es una pregunta poco apropiada, porque no fue tu exposición, pero ¿venís notando o venís viendo algún tipo de transformación en la manera en que la gente juega a raíz de el auge, la explosión de eSports, de streaming? ¿La gente está jugando distinto? O sea, ¿jugamos distintos porque está esa cultura ahora? A ver, no sé, no es algo que pueda ver. Yo creo que de alguna manera sí introduce un cambio en la medida en que se va popularizando esto como... Creo que se puede convertir el hecho de que haya jugadores profesionales y que aparezca más o menos con cierta relevancia en medios, que haya, no sé, transmisiones en determinados canales de los torneos
que están sucediendo acá en Argentina, de alguna manera lo convierte en una cuestión más aspiracional. Creo que está la posibilidad de eso, de que por lo menos aparezca como una posibilidad que en otro momento era muchísimo más difícil de encontrar. Capaz era, no sé, en la época de los cibers, era tener un hermano o alguien, algún conocido que sabés que va seguido al ciber, que juega con un nivel mayor y que, no sé, está en un equipo. Y que eso a vos te resulte como algo. Me parece que lo que sí sucedió es que a la medida en que se espectaculariza por canales más tradicionales o hay más posibilidad de ver a los chicos y chicas que juegan profesional o semiprofesionalmente, aparece como, bueno, hey, a mí me gustaría poder hacer eso. Pero surge también de un interés particular. No creo que ahora haya más, no sé, es algo que no puedo decir con seguridad. Si hay más gente que se mete en los deportes electrónicos a raíz de ver a otros jugar a ese nivel. Pero es una posibilidad. Yo creo que eso, aparece como una posibilidad y antes capaz no lo estaba. Incluso, digo, esto no lo sé, pero imagino que debe ser una pregunta para ver a futuro, de si, por ejemplo, si la gente que juega videojuegos, por ejemplo, se ocupa más de ser más, si quiere jugar más como los streamers que ve, como los deportistas que ve, y en vez de, quizás si antes sí jugaba más para pasarla bien y divertirse, ahora quizás quiere, por ejemplo, mejorar sus habilidades de manera más notoria que antes. No tengo idea. Pero Sí, eso igual también depende mucho de la forma en la cual se está jugando, de qué se está jugando. Hay juegos que capaz sí, o sea, te llevan a estar pensando eso. Pensemos que también para que sea un deporte electrónico tiene que tener ciertas condiciones de base, que por ejemplo haya posibilidades de distintas estrategias, que haya una posibilidad por lo general de ranking o de clasificación. Entonces, si uno va a jugar, no sé, el Celeste, es muy difícil que se piense en ese sentido. Capaz sí se piensa por el lado del speedrun, pero esa ya es otra cosa que no tiene que ver con los deportes electrónicos. Pero por lo general hay juegos que se juegan más para pasar el rato y juegos que se juegan de una manera más con vistas a una idea de, bueno, superación personal, rendimiento, más ligadas a la cuestión del deporte. tal cual. Bueno, tenemos un par de preguntas. Hola Steph, ¿cómo estás? La primera pregunta, como grupo de estudio, ¿tienen pensado analizar algún tema específico dentro de Game Studies a partir de sus distintas disciplinas? Esto es una pregunta para cada uno, creo. Por mi parte, como yo estoy, por ejemplo, trabajando con cruces entre arte y videojuegos, bueno, estoy siempre mirando esas cosas y no tengo un tema definido, pero lo último que estuve viendo fue, por ejemplo, cómo es que los videojuegos mainstream se apropian de operaciones que antes estaban más asociadas al campo del arte, a veces vinculadas con el exceso, en el caso de lo sublime, a veces vinculadas con la ambigüedad y la ambivalencia en el caso de lo que se llamó lo siniestro, por ejemplo. Y entonces es el tema que yo estoy mirando ahora y que tendría ganas de ver un poco más adelante con otro tipo de operaciones asociadas al minimalismo, por ejemplo. Como grupo no tenemos una posición respecto de eso porque cada uno va eligiendo el tema que le interesa. Si alguno de los y las participantes quiere contar algún tema que le interese o que esté mirando, adelante. Yo me meto y contesto y me voy y tengo que ir a buscarlo a Gala al colegio. La vida en pandemia que continúa. Yo estaba, justamente la acotación viene porque mi próximo tema tenía que ver con, enlazando un poco con lo de Julián, con la performance y la espectacularización en los eventos desde lo que es la exhibición, ¿no? Entender cómo aparece este otro fenómeno que es no jugar el juego, sino mirar cómo el otro juega, esa performance que se genera en el circuito museo, que además tiene otras connotaciones. Sin embargo, aparece la pandemia, se desvía el foco y lo que estoy explorando ahora tiene que ver con cómo las exhibiciones y los videojuegos vuelven a la pantalla, vuelven a un espacio digital, pero mediados y atravesados por todas otras, esta nueva cuestión de la pandemia. Entonces, ¿qué tipo de exhibiciones se plantean ahora? ¿Cómo surge esta nueva espacio en comunidad desde lo digital? ¿Qué pasa con la presencialidad, con lo físico, con estos juegos que eran físicos y que nacieron gracias a los museos y ahora cómo viven? Así que estoy ahora haciendo un cambio así de pivote de temática. Pero se cruzan todos, ¿no? En cierta forma creo que las miradas entre todos nos vamos complementando y aportando.
Sí, yo iba a sumar justamente por ese lado, Lu, que si bien cada persona tiene un tema específico o un conjunto de temas específicos, me parece que el grupo funciona también como una especie de terapia grupal en la cual ponemos nuestros problemas y dificultades y aportes y se piensan en conjunto, pero me parece que en todos los casos hay como capaz una línea que puedo encontrar, un punto de contacto, es esta idea de estar pensando cuáles son los vínculos con el videojuego y otros campos, ¿no? El campo del arte, el campo del deporte, el campo del trabajo, la cuestión estética, como que me parece que en ese sentido eso capaz funciona como un hilo que nos va permitiendo, porque justamente creo que lo que se ve hoy por hoy es que los videojuegos, no solamente que ya son un consumo masivo, que son una industria o varias industrias agrupadas, sino que a la vez empiezan a tocar y a entrar en contacto con otros campos. Y en ese vínculo es donde surgen capaz cosas que hoy por hoy generan más preguntas y más ruido. Tal cual. Sí, si hubiera que responder resumido en términos a título de todos, de todo el grupo, la respuesta creo que iría por ahí. Digo, tendemos a mirar, como grupo, lo conversamos varias veces, fenómenos que están en ese cruce entre, por un lado, la interacción del videojuego con otros campos de la sociedad, a veces es el arte, a veces es el deporte, la política, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también tendemos a ver o a interesarnos o a poner un ojo en cómo es que el videojuego es apropiado a veces. Bueno, todo lo que dijo recién Julián habló, por ejemplo, del speedrun, ¿no? Que es esta práctica que consiste en jugar videojuegos y terminarlos en la menor cantidad de tiempo posible. Y eso genera comunidades de speedrun donde se miden marcas y se baten récords, etc. Pero eso no es para nada el uso pensado en producción para esos juegos. Es, en todo caso, una estrategia de lectura, una apropiación. Entonces, digamos que si tuviéramos que pensar en un espectro de fenómenos, tendemos a fijarnos en objetos que están en esos cruces, entre la relación del campo del entretenimiento con otras esferas de la cultura, donde el videojuego estuvo un poco excluido hasta hace 10 o 15 años, y por otra parte, cómo es que el videojuego es objeto de apropiaciones desviantes en el presente. Y bueno, digamos que como campo de fenómenos tendemos a ir un poco hacia ese lugar. No sé si te respondimos con eso, Steph. Gracias por la pregunta. Juan tiene una pregunta que dice, ¿qué podrían reflexionar con respecto a las identidades nacionales? ¿Hay una tendencia a pensar en comunidades ya por idioma más que por país? ¿Es así? No sé si te referís a la producción en su conjunto, Juan, a la producción como de videojuego, o más a una pregunta que va al campo de la investigación académica. Yo puedo responder por lo segundo. Diría que hay una, igual no sé si es la pregunta exacta, si no es así, por favor, corregime por el chat, pero diría que hay como una especie de comunidad de Game Studies naciente, emergente, todavía muy joven y muy en pañales, latinoamericana, que va trazando puentes y espacios de contacto, pero no sabría decir, por ejemplo, si hay, creo que no la hay, una identidad en esos estudios que tenga un corte nacional. O sea, si por ejemplo invento los Game Studies argentinos, son particularmente distintos a los chilenos, donde hay mucha producción de Game Studies, porque la verdad es que estamos como todavía muy en una etapa inicial, entonces no tenemos creo que un perfil definido en términos de investigaciones por países. Creo que aparte los Game Studies tienen algo general que es que tienen como un tono, si se quiere, más cosmopolita o internacionalista, donde si uno barre las investigaciones de distintos países, se va a encontrar con cosas muy parecidas, ya sea en Noruega, en Estados Unidos o en España, o en el caso de un país de Latinoamérica. En ese sentido, creo que no hay perfiles nacionales. Creo que hay como movimientos de época, ¿no? Bueno, Luján habló de investigaciones relacionadas con el feminismo, bueno, el feminismo como tema, como perspectiva, como objeto, vinculado con los Game Studies, es una perspectiva que aparece, digo, en todas partes. Hay de hecho bastante en Argentina y no corta por un país, digamos. No sé si estoy respondiendo, pero si no es así, por favor, corregime en el chat. Nos quedan 5 minutos. Si no hay más preguntas, nos vamos lentamente, muy despacio,
fumando como los personajes de Avengers al final de la primera. Buenísimo, Diego. Bueno, Sí. No, sí. perfecto. Bueno, vamos, sí, es verdad, ahí Julián me aclara que hice, cometí spoiler. Bueno, nada, cerramos entonces, les agradecemos mucho a los participantes, al público, gracias por las preguntas y por habernos escuchado. Ojalá les interese lo que estamos haciendo, si es así, bueno, ya tenemos el objetivo cumplido. Nada, agradecemos nuevamente a Camila Pug, que fue nuestra moderadora, a Andrea Pontorriero, que la verdad es que nos ayudó bastante en la producción de esta mesa y de la del viernes a las 14. Y bueno, gracias a la UP como siempre, y nos estamos contactando por todos los medios que hemos dejado. Así que gracias a todos.